Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo últimas noticias sobre Demet Özdemir, tranquilas que son buenas, y también os traigo últimas novedades sobre Can Yaman, así que quédate hasta el final del vídeo para conocer todos estos detalles. No olvides por favor dejar tu like, suscríbete si me escuchas por primera vez, actívate la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada, dejadme vuestro comentario y sin más, chicas, vamos a comenzar. Como estamos viendo en esta noticia, en el anterior vídeo ya os he hablado de que les vieron los paparazzis y demás. Bueno, pues hay cosas buenas, ¿vale? Estuvieron hablando y es que se les encontró porque se les vio por primera vez después de su matrimonio y que fueron a la boda de Umur Kurt y su amante Melissa. Hicieron declaraciones sinceras. La pareja se rió y dijo: nos olvidamos de comer debido al estrés de ese día. Y a la mañana siguiente nos recordamos que la boda había terminado, o sea que tenían muchísimo estrés y que se olvidaron de comer, en plan de risa, o sea que tuvieron una conversación también de risa. No todo queda en rumores y demás, que estamos hartas de todo eso. Vamos a hablar de todo lo bueno que se merece Demet Özdemir. Por favor, hago un llamamiento a hacer declaraciones buenas sobre Demet Özdemir, ¿vale? Yo os estaré informando de todo lo que salga, a ver si termina todo lo que se ha levantado en contra, porque es una pena. Y la otra noticia, chicas, es que Demet Özdemir, tenemos dos noticias sobre nuestra hermosa Demet Özdemir. Y es en el estreno de Entre el Mundo y Yo, aquí la estamos viendo guapísima, y hablan de su vestido, que era precioso, parece una sirena, me encantó verla sin vestida. También dicen que es un vestido de lentejuelas y que tiene una textura de cola de sirena. Y luego usan una frase que ella pronunció en una entrevista para la revista Official, ¿vale? Que es la siguiente noticia que os tengo. Y es en la que dice que no tiene celos y que no hay celos en su relación. Y hacen esta referencia con su vestido por el escote que llevaba. Nada muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y Demet Özdemir reveló en una conferencia por el lanzamiento de su nueva serie que su esposo no se pone celoso cuando filma las escenas íntimas en la serie. La declaración se produjo después de que un periodista durante la conferencia le hiciera la pregunta para que la respondiera de inmediato. Y antes de completar su pregunta, Demet dijo: no hay celos, gracias por preguntar, y no hay celos en mi vida y nada de ese tipo. La respuesta de Demet hizo reír a sus colegas luego de que anticipara la pregunta sobre los celos y la opinión de su esposo sobre las escenas íntimas que filma. Entonces Demet dejó bien claro que no hay celos en su relación. Me alegro mucho por ella, que seas feliz, cariño. Empezamos con la buena noticia de Can Yaman, y es que, como os he estado nombrando en el anterior vídeo, se dice que se espera que Can Yaman, que después de Amici, el programa que os he dicho que había hecho una grabación, pues que también podría grabar un nuevo episodio para hacer Postaperte el día 17 de septiembre. Un episodio que sin embargo se emitirá en enero de 2023, pero que podría grabarse ya el sábado día 17 de septiembre, y que de hecho se han completado las reservas para participar como público en la inscripción de Postaperte el próximo 17 de septiembre, y que el evento se llevará a cabo a las 3:30 de 8:30, y que siempre será gratuito para el público que acuda como espectador. Pero que rumores no confirmados, la certeza será gracias a los spoilers de la audiencia presente el sábado. Dicen que se espera a Can Yaman para esta grabación, también porque el apuesto actor turco debería regresar a Hungría a finales de mes para el rodaje del Turco. Así que, chicas, esperaremos qué es lo que pasa, a ver si tendremos a Can Yaman para el 2023, ya os estaré informando. Bueno, chicas, vamos con las últimas noticias, porque ya os lo dije que después de esta llegada de Can Yaman y Francesca Chillemi iban a venir cosas, ¿no? Bueno, pues en esta noticia apareció en alguna revista italiana con el título: Can Yaman y Francesca Chillemi, tu intimidad quizás no sea solo ficción. O sea, me parece flipante, chicas, lo que están sacando, ¿vale? Os voy a dar los detalles. En esta noticia, pues publicaron varias fotos que os las voy a ir poniendo por aquí para que las veáis, ¿vale? Y todas ellas sin contexto. Y también narraron un dulce cariño, un gracias con una sonrisa, cosas así. Y en esta noticia resultó en una posición de nuestro investigador social italiano, que dijo lo siguiente:
¿Cómo puede un hombre, el compañero de Francesca, soportar todo esto? Jan Yaman y Francesca son muy íntimos, hay un límite para todo, estoy avergonzado en su lugar. Amo y admiro a Jan Yaman, pero esta vez tengo que respetar a esa mujer. Y desafortunadamente para Francesca es imposible respetar a su pareja. Chicas y chicos, hay mucha contradicción en un solo texto. Primeramente, sobre las noticias de la revista en particular, ¿vale? Hay que ir directas. Es una historia completamente sensacionalista, desagradable. Hay que ser directas, ¿vale? Y un perjuicio que tiene una sola intención: denigrar la imagen de una mujer y dos hombres, que es Jan Yaman y el esposo de Francesca Chillemi. Y la pregunta del millón es: ¿cuál es la diferencia entre el artículo y el comentario del investigador? Pues chicas, es la misma diferencia entre el agua y el H20, la misma cosa, o sea, todo horrible. Se pueden usar los mismos adjetivos para describir sus palabras. Encima de todo esto, lo más divertido de todo esto son las contradicciones. O sea, es que se contradicen. Usa el artículo de la revista, que es un artículo que denigra la imagen de Jan Yaman, eso por supuesto. Y está de acuerdo con el contenido del artículo, dice que todo tiene un límite. Dijo que se avergonzó en el lugar de los dos, Jan Yaman y Francesca. Pero al final dice que él ama y admira a Jan Yaman. Entonces, ¿en qué quedamos? Por el amor, no hagáis caso, está lleno de odio. Es un infierno lleno de rumores falsos. Otra cosa divertida, muy divertida, es que la misma persona que critica a los medios turcos es la misma persona que dice todo esto. O sea, para flipar. Esto es flipante, chicas. Me he quedado alucinada. No sé cómo le gusta hacer todo esto. Es falso, chicas. Aquí queda este tema. Quería aclararos de todo lo que estaban hablando. Vamos a dejar este mal tema y hablemos de todo lo bueno, y es que participará en su otro programa de María de Filippi, que vamos a verle de nuevo en la tele para este 2023. Es diferente al de principios de año, es un programa de show de talentos que tiene una audiencia de cantantes, artistas, bailarines, todo va a ser distinto, y está indicando que Jan Yaman estará invitado en ese programa y que será entre el 17 y 18 de septiembre. Que eso es lo que está justificando que Jan Yaman se encuentre en Italia para después poder ir a grabar el turco. Luego tenemos estas buenas noticias de esta serie que hemos visto en Netflix. Yo la he visto, chicas, y me gusta, ¿vale? Me queda por ver el último capítulo, me queda ver un trocito y se están preguntando si continuará. Yo la he visto y me ha encantado. La serie ha roto los récords en Turquía y también en España. Y se confirma la segunda temporada, chicas. Así que me alegro mucho por todas las fans que vemos de Tuba Büyüküstün. Es una excelente actriz y me ha encantado saber que tendremos una segunda temporada, así que estaremos alerta. No olvides dejarme tu like, tu comentario, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.